Bueno, hola, yo he hecho la sesión en castellano porque hablo más rápido, pero me expreso mejor, pero bueno, que soy bilingüe, me podéis hacer las preguntas del idioma que queráis. Supongo que muchos de vosotros habéis discutido conmigo casos, soy muy pesada y hablo mucho. De todas maneras, el título es difícil, o sea, realmente en una hora no sé si me va a dar tiempo. En realidad lo he estructurado así. He querido introducir un poco el ABC del PET-TAC y cómo tenemos que preparar a los pacientes, porque para nosotros es capital y realmente es lo que me lleva casi la mayoría de mi día, más casi que informar. Es un poco así, pero es importante que vosotros, los que quizá lo utilizáis o lo estáis empezando a utilizar más del día a día, lo tengáis presente. Entonces, bueno, pues así como para tener una guía, cogí la presentación que hicieron un CME, uno de estos créditos de formación continuada en el Congreso Europeo de Medicina Nuclear de octubre pasado, con la idea de que publicarían durante el 2024 las nuevas guidelines de la inflamación e infección, que aún no están publicadas, pero de alguna manera era una charla muy bien estructurada y toda basada en evidencia, entonces me pareció que nos podía ayudar. Igualmente, si os fijáis, he añadido inflamación porque muchas veces las cosas se superponen y no se puede de alguna manera separar 100% antes, ¿no? Pretest, antes de hacer el PET. Y bueno, y un poco de resumen como para aclarar el concepto. Bueno, bien, nosotros en medicina nuclear sabéis que utilizamos radiofármacos que inyectamos por vía endovenosa. En el caso del PET son unos radiofármacos que la parte que nos permite obtener la imagen son isótopos emisores de positrones que tienen una vida media muy corta y que, bueno, pues el que más utilizamos, el que vosotros utilizáis también, pues es CFDG, que es glucosa marcada con flúor 18. En realidad quitamos un grupo OH y le ponemos un flúor 18 y es esa molécula. Total, que estos son los equipos PET-TAC, ¿no? Una vez el paciente tiene el radiofármaco pues, inyectado por vía endovenosa, nosotros podemos hacer, ¿no? En realidad lo que ocurre es que el isótopo emite un positrón que interacciona con el primer electrón de la materia. Esto lo transforma, lo que ocurre es que la aniquilación forma dos fotones de alta energía que el anillo detector PET pues, lo entiende, pone un punto en la pantalla y transformamos la energía fotónica en imagen digital como esta de aquí. Además, pues digamos que la evolución tecnológica ha hecho que dentro del GANT y del PET haya un TAC y entonces podemos tener las imágenes que vosotros habéis visto, ¿no? De PET, TAC y fusión. ¿Qué pasa con la flúor 18 FDG? Bueno, pues que no es específica, en realidad nos marca metabolismo. Sabemos, ¿no?, que la incorporan las células tumorales, ¿no? Y solemos diferenciar, ¿no?, el tumor del tejido normal, pues por eso, porque hay más metabolismo. Pero también los leucos activados. Entonces, un poco lo que era nuestro falso positivo se ha convertido en nuevas indicaciones, ¿vale? Bueno, en realidad, pues sabéis que nosotros no lo fabricamos y que nos viene de un centro externo y esto nos complica un poquito la logística en cuanto a programación, preparación, etcétera, de los pacientes. Y que además podemos tener pues, valores de cuantificación de cuánto capta una lesión y que esto a veces nos puede ayudar, sobre todo en oncología, pues cómo evolucionan el tratamiento pues las enfermedades. Cosas importantes. Nosotros necesitamos un mínimo de 6 horas de ayuno, ¿vale? La glicemia es fundamental. O sea, hiperglicemia, ahora veréis, nos desmonta, digamos que la interpretación de las imágenes. Ayunas quiere decir ni glucosados ni glucosalinos, pero es que hay un tipo de pacientes que también 6 horas es insuficiente, que necesitamos ayunos de 12 horas, ¿vale? Y esto es capital. Así que prohibidísimo. Las plantas, tenéis que empezar a decírselas a vuestras enfermeras, porque dejo pacientes en reserva para ocupar huecos de los pacientes que fallan y nunca puedo aprovecharlos. Hoy me ha pasado también, ¿vale? Todos los días. Pues porque parece que dejar en ayunas a alguien pues es como un pecado, pero para nosotros es como fundamental, porque si no, la FDG compite con la glucosa endógena y no vemos nada. Esto es tan importante que hicieron este estudio en pacientes con bacteriema de origen desconocido, 322 pacientes, y fijaros lo que cambia. Si tenemos glicemias normales o pacientes por encima de 200, ¿vale? Pasamos de poder detectar el 63% del origen al 17%, ¿vale? Súper importante. Entonces, pues que tiene una relación inversa. Más hiperglicemia,
más falsos negativos, o sea, no vemos nada, vaya. Más cosas. Habéis oído que hay veces que necesitamos hacer protocolos de supresión miocárdica, ¿vale? Son unos pacientes especiales, no todos, ¿vale? Y son estos de aquí. Cuando tenemos que hacer estudios del corazón, ¿vale? Para cardiosarcoidosis, endocarditis de válvula protésica, infección de dispositivos cardíacos, algunos tumores cardíacos y algunas bacteriemias, veréis que tenemos que hacer un protocolo especial. En realidad lo que está ocurriendo es que el corazón de forma fisiológica se puede alimentar de glucosa o de ácidos grasos. Entonces, yo tengo que hacer que el corazón del paciente esté en aquella situación, porque si no, todas estas enfermedades que captan un poco de FDG, si el ventrículo izquierdo está así, no las voy a ver, pero ni en pintura. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos? Primero, bueno, me ahorro en resumen. Se ha visto que sumando las 3 estrategias es como conseguimos mejores preparaciones o interpretaciones en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hacemos ayuno prolongado, más de 12 horas, una dieta rica en proteínas y grasas, muy baja en hidratos durante 2 días, los diabéticos no tanto, solamente en la noche del día anterior, y les damos un cuarto de hora antes de inyectar la FDG heparina no fraccionada. ¿Vale? Todas estas cosas lo que hacen es, una se activa la lipasa, solo la otra, y las otras dos lo que hacen es disminuir, digamos que los glúcidos disponibles en sangre, con lo cual solo habrá ácidos grasos y entonces conseguiremos imágenes como estas. Aún así, haciéndolo todo, obtenemos un 88% más o menos de frenación en total. Y los pacientes ingresados, mucho peor. ¿Por qué? Yo creo que los pacientes comen a escondidas, no siempre se controlan medicaciones como la lactulosa, jarabes que llevan azúcar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es súper importante y parece una tontería, pero si yo le hago una afinación y luego no puedo interpretarla, ¿alguien se puede silenciar? Sí, sí, pueden silenciar a los que están escuchando fuera, por favor. Bueno. Muy bien. Bueno, y esto es tan importante que este protocolo de fibrilación miocárdica pues está reportado en todas las guías estas que veis aquí desde hace mucho tiempo porque es fundamental, pues sobre todo para la endocarditis y la cardiosarcoidosis. Más cosas. Los corticoides, ¿vale? Los corticoides, cuidado. Hay un tipo de pacientes con las vasculitis pues que hay veces que hay que empezar la corticoterapia y en teoría el PET tendríamos que hacerlo antes o los primeros 3 días antes, una vez empezado. Esto no siempre es posible porque ya sabéis cómo está apretar nuestra agenda, pero lo que ocurre es que, bueno, en este estudio que hicieron es que durante los 3 primeros días no había diferencias en la interpretación del PET, pero a la que pasaba más de 3 días, como veis, digamos que en tratamiento se detectaba mucho menos la vasculitis, ¿vale? Es, bueno, para que lo veáis. Y luego, la antibiótico-terapia, lo que ocurre es que deberíamos empezar a hacer el estudio lo antes posible para imitar los efectos que tiene, ¿no?, el antibiótico en la sensibilidad de la prueba. Pero en realidad no hay datos sobre si afecta o no en el diagnóstico, ¿vale? Más cosas. El protocolo de infección. Mira esta, ¿qué nos estás contando? Bueno, esto es muy importante por lo siguiente. Cuando pidáis un PET tenéis que tener muy presente de que el paciente está con nosotros 2 o 3 horas, seguro. Porque además, o sea, cada tipo de patología tiene un protocolo de preparación y de adquisición diferente. Para la vasculitis, el paciente llega, se inyecta el radiofármaco y está 90 minutos esperando. Y luego se hace el estudio, con lo cual mínimo son 2 horas y media de adquisición del cuerpo. No es lo mismo, pues igual, una osteomielitis de base de cráneo que hacemos una adquisición así, que por ejemplo una bacteriemia o igual una vasculitis o una sospecha de una bacteriemia de gram positivo que le haremos el cuerpo entero y son estudios de cuerpo entero. ¿Vale? Es que puede variar de 5 minutos a 35 minutos. O sea, que tenéis que tenerlo en cuenta porque si el paciente tiene 97 años y está frágil, igual estarse en el PET esperando hacerse un PET, no siempre todo el mundo está en la situación. El gánter está abierto, pero también cuidado con los claustrofóbicos, porque
claro, montar el protocolo de alguna manera de sedación y todo esto, ahora mismo tenemos la agenda tan llena que es complicadísimo. Y os lo digo, ¿eh? Hacemos estudios con contraste iodado, con lo cual es importante que sepáis que si le pedís un TAC, pues el TAC del PET-TAC ya es como un TAC. O sea que en realidad no hay que duplicar exploraciones, por favor. Que si no, llenamos las dos agendas y no podemos, digamos que, a veces, yo me encuentro que a veces, pues que tiene un TAC del día anterior y esto tampoco, bueno, pues eso, que seamos un poco conscientes. Bueno, y ya entrando en las indicaciones, bueno, pues en el 2013 salió la primera guideline de la Sociedad Europea donde decía que eran en realidad un recopilatorio, ¿no? Una especie de metaanálisis de todo lo que había publicado hasta ese momento sobre las indicaciones estas que veis aquí, ¿no? En realidad eran muy poquitos casos de cada una de las patologías y un poco lo que se defendía en ese momento era que el PET era útil en la vasculitis, en la sarcoidosis, en la infección de válvula cardíaca protésica, en la fiebre del gen desconocido y en la espondilodistitis. Y lo que hicieron, un poco lo que están trabajando el grupo este de la Sociedad Europea, es que cogieron toda la bibliografía desde entonces hasta ahora, basada la evidencia en metaanálisis y revisiones sistemáticas, y un poco lo que están intentando es actualizar. Porque no son todas las vasculitis o no son todas las situaciones de sarcoidosis. Entonces, lo que han hecho, en realidad, hicieron una revisión muy, muy exhaustiva de cada uno de los apartados y es lo que voy a intentar resumir ahora, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, por las endocarditis y las septicemias, ¿vale? Hablaré de endocarditis de válvula protésica, dispositivos y haremos un apartado especial en la bacteriemia porque creo que es importante. Bueno, pues en el 2015... empezaron a salir pues, que en la Sociedad Europea de Cardiología que decían pues, que el PET era criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis de válvula protésica. En la guideline del 2023 pues, sigue siendo lo mismo y en realidad, ¿cuándo es? Pues que nos puede ayudar cuando existe la posibilidad y la eco pues, no es concluyente, ¿no? Entonces, se puede hacer el PET pues cuando es posible, ¿vale? O cuando está descartada, pero aún existe la sospecha. El TAC del PET-TAC ha mejorado mucho y se puede hacer angio-TAC cuando se adquiere, con lo cual estamos como ya haciendo un paso más, ¿no? Y es importante porque para lo que sirve el PET aquí es para reclasificar las que son dudosas, o sea, las que no tenemos diagnóstico en realidad. Y podemos reclasificar, pues bueno, ahora pues casi todas. Queda un pequeño porcentaje en las que no podemos diagnosticar. Y que lo que es importante, y siguen resaltando mucho, es que tiene que existir el endocarditis team, pues por un poco para integrar pues todo el conocimiento multidisciplinar de todas las áreas que están integradas dentro del manejo de estos pacientes. Bueno, pues aquí los primeros datos, ¿no? En los metaanálisis publicados, que son estos de aquí, ¿vale? La sensibilidad y la especificidad del PET en la endocarditis de la válvula protésica pues está bastante bien, del 85 más o menos, ¿no? 80-85 entre el 73 y el 84%, así que sí, es una indicación clara. Para válvula nativa no está indicado. En realidad esto ya nos lo pensábamos porque los primeros estudios que habían mezclaban válvula nativa y protésica y teníamos una sensibilidad mala, a la que solamente hacemos válvula protésica, la sensibilidad sube, o sea que ya vemos. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que está indicado es la ecografía y además porque son lesiones tan pequeñas que no somos capaces de ver la mayoría de veces. Pues aquí hay todos estos metaanálisis sobre válvula nativa y como veis, pues la sensibilidad cae al 30%. Por tanto, no es la prueba de elección, ¿vale? Cosas importantes. Una endocarditis nativa no se puede descartar si el PET es normal. Lo mismo, ¿vale? Si tenemos émbolos sépticos, pues porque seguimos con bacteriemia y entonces pues es un signo indirecto de endocarditis, seguramente la tiene, aunque yo no la vea, ¿no? Y lo que es súper importante y recalcaron 40 veces es que no sirve el PET para valorar la respuesta al tratamiento antibiótico en pacientes con válvula protésica cardíaca. No sirve, pero para nada. Porque va a persistir un biofilm
hipermetabólico que puede ser aséptico, pero que yo no puedo diferenciar entre inflamación e infección. Somos inespecíficos. La capta el tumor, pero también la inflamación y la infección. Y ahora veréis ejemplos de todo. Y ahí veis unos cuantos ejemplos de endocarditis para que veáis cómo vemos nosotros las imágenes. Y esto es un ejemplo de una infección de prótesis aórtica por pseudomonas. Más, pues en los dispositivos, pues un poquito es lo mismo. Cogiendo los datos y un poco por analogía de la válvula protésica, lo mismo para DICE y marcapasos. Cosas importantes. No tenemos la misma rentabilidad para los cables y que para el generador. El generador está muy superficial y lo vemos súper bien. Los cables dentro del corazón se mueven y cuesta mucho, por mucho que la tecnología avance, tengamos gated para la adquisición, no es lo mismo. Es muy difícil. Quizá la primera porción que está más fija es más fácil de diagnosticar, la otra no tanto. La cosa es que sería en la misma situación. Cuando la ecografía es dudosa o es negativa y persiste la sospecha, pues sí que tiene el sentido hacer un PET pues, para descartar la infección. Pero la idea sería intentar ver pues, un poco la extensión, ¿no? Si es solo el generador, si es solo el cable, un poco para también elegir el tratamiento. Y aquí veis un ejemplo de pues, una infección de un cable, ¿no? De la presión extrapectoral de este paciente. Sigo. Sobre dispositivos. No hay un punto de corte, la evaluación se hace de forma visual. Los dispositivos DICE marcapasos no deberían presentar incremento del metabolismo a partir de los 6 meses de su colocación. O sea, si tiene captación, está infectado. Y lo que os decía, aquí están los resultados de los metaanálisis para dispositivos, sensibilidades súper altas y especificidades también, ¿vale? Lo bueno es esto, ¿no? Que un PET negativo, como tiene un valor predictivo negativo muy alto, pues normalmente se asocia a buen pronóstico. ¿No? Aquí tenéis una. Un comentario. Dime. Es curioso que tienes mejor sensibilidad y especificidad en endocarditis o infección de dispositivos que en los de válvula protésica. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que aquí el sesgo tiene que ser el generador, que en el generador somos la leche, pero en el cable no. Y dentro del corazón es difícil. Por la movilidad. Y por la frenación. ¿Por la frenación miocárdica? Necesitas una buena preparación del paciente y yo creo que perdemos sensibilidad cuando digamos que el ventrículo izquierdo no está bien preparado. Mira la imagen esta, que veus el cor com cap. Este paciente hizo la preparación. El cable, el terç proximal, El PERS. el terç distal i el terç. Son dos cosas. El terç del... I el que t'està captant del generador, negre, És l'espora. És que està... No, és la bossa. O sigui, allà hi ha alguna cosa. A ver. Vale. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Perdón. ¿Cómo lo señalo yo hasta aquí? No puedes, una pantalla. Con el mouse puedes hacerlo. Ah, vale. Mira, Tampoco. tampoco no se deja mucho. Bueno, Pero- es esto. Lo que ves ahí negro. Sí, que estás... Rojo. Sí. Entonces, esto está fijo. Entonces, yo creo que son dos motivos. Una, que el marcapasos está menos afectado por la frenación cardíaca porque el ventrículo derecho no capta. Normalmente no se quede en fibrilación, o sea, en alguna arritmia. La segunda cosa es que esto está siempre mucho más quieto que el corazón que está latiendo. Claro. Y luego la frenación. Yo creo que son todas estas cosas las que nos molestan. ¿No puedes hacer un test previo y decir simplemente este paciente está mal preparado y No existe nada. No hay nada. Hay Pero si os inventáis algo, nos hacemos famosos. Hay Pues una estamos todos con el mismo rollo. es solo infección del cable y no infección de la batería. O sea, puede haber. Se considera que todo está infectado. Entonces, eso quiere decir que Hay que extraer la mayor todo. parte de los diagnósticos de dispositivos láser simplemente no necesitan ver el cable, necesitan ver solamente la batería. Que capte algo. Sí, Si capte algo, se considera que todo el dispositivo está infectado y se extrae todo. Es que la... Pero bueno, hay gente que pues por movilidades y tal, yo he visto de todo, también, que cortan un trozo, Lo hacíamos hace muchos años y teníamos, bueno, un 50%. A veces nos salvábamos, pero esto lo hacíamos en los yayos de 95 años. Claro. Bueno, esto Hacíamos- suele ser con hacíamos- comorbilidades, ¿eh? Pero, hombre, a mí me ha tocado alguna vez interpretar
marcapasos puesto y cables dentro antiguos, que entonces ahí te vuelves loco, ¿eh? Lo interesante sería saber si hay un porcentaje de personas que tienen un eco transesofágico, una vegetación en el cable, y que tenga un PET en el que no se ve infección del dispositivo. Claro, entonces no hacemos PETs. Si vemos la Claro, es vegetación, Pero al revés, si no ves la vegetación, pero sospechas que hay infección del dispositivo, el PET te ayudaría para que el dispositivo esté infectado, pero no puedo ver el cable. ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí, pero bueno, normalmente también captan los cables. cuesta, ¿eh? Tiene que tener una vellosidad muy grande, cuesta mucho más. Claro, que se mueve. Claro. Es que se mueven, tienes que ver algo moviéndose que capte mucho, o sea, tienes que tener mucha fibrina allí, ¿eh? O sea, es Y mucho hay más... veces nos pedimos, otra indicación es que tienes una endocarditis protésica que no es quirúrgica y lleva un marcapasos. Marcapasos son muy buenos quitando los dispositivos, ¿no? Y es fácil quitar un dispositivo, relativamente fácil quitar un dispositivo, ¿no? Y entonces, a veces pedimos el PET para ver si ese marcapasos está infectado, aunque no vayas a operar, para quitar ese dispositivo y poner otro. Ya, claro. Es que en la válvula protésica, las tablas que pusiste antes, tanto en sensibilidad como en especificidad, se escapa casi un 20%, que es mucho. Es que es lo que te digo, la frenación nos... Bueno, aparte, más cosas, ¿eh? Cada microorganismo tiene unas características. Yo he visto audios que prácticamente no los ves, o sea, no ves la captación y que el paciente está muerto al día siguiente. Y que tiene, por endocarditis, por shock séptico. Y otros, y que no cumple para nada los criterios que dice la europea, que tienes que ver captación focal o heterogénea o lo que sea. Y luego hay otros que pueden estar allí, que son sensibles a antibióticos, pues más los enterococos y tal, que claro, que ves unas cosas que dices, ay madre, o sea que no siempre se corresponde, ¿no? La imagen en la válvula con lo que luego te pasa. Un tipo de evolución, ¿no? Ese aurus tan maligno. Claro, es que luego hay muchas cosas. Ahora sigo, ¿vale? Sí, Sigo, porque si no, lo de la bacteriemia, bueno, aquí se me ha descuadrado esto. El caso. Claro, es que luego hay muchas cosas. Ahora sigo, ¿vale? Sigo, porque si no, lo de la bacteriemia, bueno, aquí se me ha descuadrado esto. El caso, en las bacteriemias. Lo que sí que es como muy importante es que para el émbolo séptico somos la leche, ¿no? O sea, salen unas sensibilidades y especificidades, pues lo siento, odio el 100% cuando hay una sensibilidad, pero es que es prácticamente así. Si haces estudio de cuerpo entero, lo ves. Que luego sea específico o no, ya es otra cosa, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que acabamos haciendo muchos PETs por bacteriemia, pues justamente para esto, para encontrarse algún tipo de émbolo séptico que incluso se pueda drenar o que se pueda hacer algo, o incluso simplemente para alargar más tiempo el antibiótico. Es así, pues que, bueno, hay guías que ya empiezan a decir que esto es coste eficiente y que estos pacientes, pues que hacerles el PET les reduce significativamente el riesgo de recaída porque vas como más al foco. Pues aquí, por ejemplo, han empezado a hacer incluso estudios, pues estos son metaanálisis, o sea, de pacientes críticos, ¿no? Y dice que justo en los críticos pues tienen muchos más, ¿no? Hasta 2/3 partes de pacientes tienen émbolos y que justamente pues van peor los gram positivos, que esto ya lo sabéis, pero fijaros, o sea, estamos hablando de sensibilidad, bueno, lo mismo que os he enseñado antes, es bastante... Luego, veis, la especificidad me cae porque como me capta todo, pues igual tiene más cosas, ¿no? Y normalmente solemos hacer estudios de cuerpo entero, claro, es que nos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, el foco de entrada era un aneo de colon, que además, pues ya lo veis, tenía endocarditis, pero aparte tenía un montón de émbolos por todos lados. Esto ya te marca bastante el pronóstico de los pacientes, ¿no? Esa foto, ¿esos son realmente émbolos sépticos? Sí. Y eso eran por un... Todo subcutáneo por todos lados. Era clínicamente detectable. Sí, era clínicamente detectable. Y en las piernas, este pobre estaba fatal. Bueno, total. Luego nos encontramos cosas así. Este paciente séptico, pues lo mismo, tenía endocarditis. ¿La veis la endocarditis, no? Vale, pues los émbolos sépticos que tenía este señor, pues eran pues en la esternoclavicular, luego aparte tenía pues también la coxofemoral y para variar, pues también pues una espondilositis.
Bueno, pues aprovecho y ya pongo la cuña de la espondilodistitis para que si alguna vez tenéis sospecha de espondilodistitis, normalmente la reso es la primera elección, pero si tiene material el paciente, pues el PET sería la idea. Sobre todo si las sospecháis multinivel y un poco, pues fijaros, ¿no? El metaanálisis por sensibilidad y especificidad, pues para que lo veáis. Pero no podemos hacer el PET para valorar la respuesta. ¿Por qué? Pues porque no hay evidencia. ¿Por qué no hay evidencia? Pues porque puede quedar, o sea, digamos que la osteomielitis nos cuesta, ¿no?, mucho, de alguna manera, que se resuelva y los cambios de remodelación pueden tener pues, metabolismo aumentado y no vamos a poder decir nada. O sea, no vamos a ayudar, al revés. Podemos liarla diciendo que persiste actividad y igual no. Más, la fiebre de origen desconocido. Era difícil de ordenar esto. O sea, ¿Y en las prótesis vasculares? ya vamos luego. En pacientes. Vale. Bueno, si tenía que ordenarlo de alguna manera. Me ha parecido que la bacteriemia se parecía más a las fiebres desconocidos que a las prótesis, que me parece que es un mundo aparte. Bueno, fiebre de origen desconocido. Bueno, pues pueden ser todas estas causas, no hace falta que os lea la definición, que os la sabéis mejor que yo. Pues bueno, puede ser cualquier origen y la idea, el objetivo del PET es encontrar el foco responsable, ver si podemos biopsiar o lo que sea. Bueno, pues vosotros sabéis, ¿no?, que el PET pues, es como práctico porque se estudia el cuerpo entero, pues podemos detectar pues otros hallazgos, que si tiene un aneo, que si, bueno, que en un ratito pues se hace el estudio y ya está, y que es superior pues, a lo que teníamos antes, que eran los leucos oligario, ¿no? Pero, ojo, porque no podemos ver todo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, pues no, porque el cerebro, no sé si habéis visto alguna de las imágenes, pues consume mucha glucosa y allí no vemos nada. Las vasculitis de pequeño vaso tampoco, la fiebre medicamentosa, por supuesto. Hay tumores de bajo grado que tampoco captan. Y sobre todo, pues ojo, porque muchas veces estos pacientes tienen hiperglicemia y llevan antibiótico-terapia. Y normalmente esto aumenta los falsos negativos y no los vemos. Y, pues como siempre, no somos específicos. La FDG, pues ya sabéis, inflamación, infección y tumor. Importante. Y aquí venimos. PET en fiebre de origen desconocido es de segunda línea, ¿vale? Primero deberíamos tener todo esto hecho. Y digo deberíamos porque nuestros pacientes no lo tienen. ¿Vale? VCG-PCR es lo mínimo, hemograma, hemocultivo, al menos un sedimento, por favor. ¿Qué dice? Por favor. No, por favor. ¿Vale? És molt important per nosaltres que sisplau, seguiu aquest ordre, perquè, clar, si no, estamos matando moscas a cañonazos. Y muchas veces, claro, deciros, por favor, un seguimiento. No está indicado. Que no está indicado, yo tendría que rechazarle. Pero claro, también está la Escuela Europea que dice, es que el PET es la manera más fácil de detectar el foco responsable en la fiebre de origen desconocido y todos los nucleares estamos muertos. Pero pues es una I. Es la escuela boliviana. La escuela boliviana. La escuela boliviana. Más cosas. Desconegudes de descartades. Pedir hormonas tiroideas, por favor. ¿Vale? Hormonas tiroideas, que valen mucho más baratas que hacerse un PET. No, porque un hipertiroidismo podría ser. ¿Vale? Entonces, sobre todo en las primeras, fue una semana que tuve 3 tiroiditis en un fiebres de origen desconocido, por favor. ¿Vale? O sea, los básicos no os olvidéis. Brillamos y somos muy bonitos, pero es muy importante que si no, nosotros tampoco vamos a entender lo que le pasa al paciente. Con lo cual, primero, sospecha, segundo, lo básico. Después ya vamos al PET, ¿vale? I lo bàsico inclou, perquè abans lo bàsico incluïa un TAC abdominal. Jo... Fíjate lo que decía en la europea, ¿eh? La res y la eco abdominal obligatorio. Eco abdominal, no me llega ninguno. Un eco abdominal. Lo sé, por eso me tengo que callar, porque hay otras restricciones. Pero la analítica, el sedimento. Pero es que la eco abdominal tiene una sensibilidad súper baja para... Ya, pero paciente postquirúrgico con un... Claro, hay que individualizar seguro, pero el eco abdominal... Bueno,
Sí. Bueno, yo digo lo que me pasa, ¿vale? Luego ya estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Es controversial. Pero veis, esta zona es recomendable. Yo ya entiendo que no es posible. Y además estaríamos duplicando. Pero el sedimento, las hormonas, Totalmente. Eso es por favor. ¿Eh? Somos internistas. De base. Bueno, pero no me pago. Vale, ¿qué pasa con la piel de origen desconocido? Bueno, pues que en realidad somos capaces de ver el foco responsable más o menos la mitad de las veces, entre un 50 y un 60%. Y estos son todos los metaanálisis que hay. Es lo mismo, ¿eh? Importante, pues que yo ya entiendo que que muchas veces vais buscando el PET negativo, porque esto es es pronóstico, ¿vale? Este va a ir bien si el PET es negativo. A nosotros nos cuesta, porque tenemos en la otra cara, ¿no? Tenemos la agenda llena de cáncer y me cuesta meter un PET a veces de infecciosa, entonces estoy intentando dejar espacios, pero a veces me cuesta entender la urgencia o la magnitud de vuestra tragedia. ¿Cuál es el cáncer? Por eso, sí, lo que pasa es que estoy ya con, ¿sabes? Muchos pacientes en diagnóstico rápido, nosotros tenemos mucho problema de agenda, básicamente. Más cosas, es coste eficiente y, bueno, cuando el PET es negativo, pues muchas veces remite el problema y nunca más se topo. En niños, en inmunodeprimidos, pues claro, ocurre que bueno, también pues hay series de lo mismo, que va estupendo, que muy bien, sobre todo UCIs. Y en los inmunodeprimidos tener en cuenta que muchas veces puede haber pues, más de un problema a la vez, más de una causa, ¿no? Bueno, y aquí pues luego los resultados, ¿no? Lo que nos pasa, pues a veces son cánceres, a veces pues son infecciones, a veces pues vasculitis, etc. Y a veces tenemos sorpresas, como por ejemplo esto, que es una vía infectada, la veis aquí. Venía por el marcapasos está estupendo, pero tiene una vía infectada en el otro lado. No, es una vía central. Es una vía central. Eso es una vía central. Sí. Claro. O a veces otras cosas como esto, ¿no? Que esto es un pseudoaneurisma micótico que casi mata al paciente. Bueno, total, más cosas. Infección de prótesis vasculares, que era un poco lo que me pedíais. Salieron en el 2020, bueno, esta es la guía de la Sociedad Europea de Vascular, que se publicó en el 2020, que pusieron los criterios MAGIC, que eran pues los mayores y los menores para diagnosticarlo, ¿no? Y por aquí en medio sale PETAC, ¿ves? Como criterio menor. Y un poco, ya me paso directamente la del año pasado de medicina, 2022 de medicina nuclear. En realidad, la técnica de primera elección siempre es el TAC, el angioTAC, ¿vale? Y cuando se sospecha infección, el TAC es negativo dudoso, entonces las dos guías coinciden en que el PET sería la elección. PET o leucocitos marcados, fijaros, ¿eh? Están en la misma situación del algoritmo. Y un poco, aquí el tema está en que lo que se define en la sesión esta última de la europea es que es verdad que en la guía de la vascular del 2020 hay una frase que pone repetir TAC o PET-TAC en la valoración de la respuesta en el seguimiento del paciente. Pero los nucleares nunca os podremos decir si un PET, o sea, si en la respuesta si hay respuesta o no. Y ahora veréis por qué. Tenemos dos opciones para hacer imagen en sospecha de infección de prótesis vascular. Tenemos los leucocitos y el PET. El PET es más fácil porque la preparación es muy rápida, se accede muy rápido, tiene una resolución mucho mejor, pero es mucho menos específico, ¿vale? Y interpretarlo es muy difícil. En el PET influye el tratamiento antibiótico, en los leucos no tanto. Los leucocitos sirven para la infección postquirúrgica, early, y el PET y los leucos, o sea, los dos, sirven para la late infection, ¿vale? Para la tardía. Bueno, para interpretar el PET, porque claro, yo venía a hablar de esto, pero ahora recojo los leucos de nuevo. Existen diferentes técnicas. Una cosa es una escala visual, puedes coger un punto de corte del submáximo o el tipo de patrón de actividad
o sea, de captación. Parece que este último es el que tiene mejores resultados, pero igualmente sigue siendo difícil, ¿no? Bueno, a partir de todos esos estudios hicieron una escala de gradación del 1 al 5 para poder interpretar que el 1 y el 2 eran negativos y el 3 y el 4, siguiendo los mismos criterios, un poco para poder sistematizar la interpretación, ¿vale? Y pues si era focal, intenso, pues parece que el conjunto de todas estas cosas que os he dicho de criterios de interpretación es lo que más fuerza tiene. Y pues si es focal intenso, pues caería aquí que sería seguro infectado. Más, pues esto es lo mismo, pero en fotos, ¿no? Sería la escala de interpretación. Claro, si lo tenemos así es muy fácil, el problema son las del medio, ¿vale? Que no son tan fáciles. Aún así, tomando diferentes tipos de criterio y tal, estos son los metaanálisis que hay. Según lo que publica la gente, la sensibilidad y especificidad es estupenda, aunque yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Aunque las imágenes son de mucha calidad, ¿vale? Hay materiales como el Dacron que captan por siempre. Y eso es muy difícil. Fijaros, este de aquí no está infectado. Y no está infectado porque lleva la tira no tiene reactantes de fase aguda y solamente le han hecho 3 PETs de control. Se infectó en su momento, pero esto está así y va a estar así siempre. Encima, los equipos nuevos digitales tienen más sensibilidad y vemos las cosas un poco más heterogéneas. Y nos volvemos locos. Esto es muy, muy, muy difícil. Y luego, aparte, pues aún así, con todo lo que la gente va publicando, dicen que cambian el manejo en un montón de veces, yo creo que porque la probabilidad de pretest es muy alta y porque vemos igual en la neuría, ¿sabes? En la colección, pero es realmente muy, muy difícil de interpretar. Eso sí, con PET encontramos hallazgos de estos incidentales, pues tumores y cosas varias que sí somos muy sensibles, pero también lo mismo. A veces... Si la infección es precoz, que es todavía más difícil, es con leucos. Sí, hasta 3 meses. Con leucos. 6 meses. Con tecnesio, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues sí, este metaanálisis, esta revisión sistemática me gusta porque en realidad te pone a comparar lo que hay, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Pues aquí el TAC, pues fijaros la sensibilidad y especificidad que tiene. El PET, la gente publica esto, pero no es tan verdad. Sensible, o sea, si todo lo damos positivo, lo vamos a detectar todo, pero no vamos a saber discriminar. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y con leucos, pues es superior. Entonces, ahora lo que está diciendo la europea es que igual hay que volver... O sea, si tú le haces un TAC, no lo tienes claro, le haces un PET-TAC, ves pues claramente una colección, pues ya está. Pero si tienes dudas, entonces quizá en vez de ser el PET, quizá tendríamos que ir hacia los leucos, que son bastante más específicos. Eso es lo que están diciendo ahora, ¿eh? Y bueno, aquí os he puesto uno que está infectado para que veáis cómo, pues este. Perdón, una pregunta, cuando ustedes no lo tienen muy claro, en el momento de dar un informe, se necesita también un poco en el historial clínico del paciente para... Nosotros siempre. Entonces, en principio debería poner en la conclusión, recomendamos leucocitos. Però llavors és millor que leucocitos d'entrada. Sí, sí, Claro. Todo infectado. Depèn, perquè clar, els èmbols sèptics no els veuràs mai amb els leucos. Aquestes coses no fan èmbols sèptics gairebé mai. El que passa és que si tens un pacient com aquest, que és tot el cos, amb els leucos hauràs de fer un tros i unir-ho. ¿Vale? Realment és 2 hores de marcatge, reinjectar, fer la primera imatge, després la tardana, o sigui, estàs liau 2 dies. Si és una pròtesi abdominal, per exemple, no? de l'Esteban, no? La realitat és que no hi ha estudis comparatius reals entre una cosa i l'altra. Però jo et dic, d'aquests n'he fet un munt i èmbols no. Lo dicen en las guías, ¿eh? O sea, en la guía y la frase y todo, pero... Una pregunta. Hay un trobo de que pacientes, por ejemplo, que lo tienen una prótesis aórtica y hace y ingresó el día 22 por fiebre y tiene motivos positivos. Entonces, ¿cuánto tiempo, digamos? Es decir, ¿con qué margen de tiempo yo podría tener la seguridad, más o menos una cierta seguridad, de que la patología podría ser específica
que se me cae la imagen. Este hablaríamos de early, con lo cual PET nada, porque no vamos a poder decir. Locos. Serían leucos, pero al menos deberíamos esperar, al menos son 6 semanas. Es que. Vale. Yo, a partir de qué mes o a partir de ese tiempo, el PET sensible o mejora la sensibilidad después de una cirugía. El problema está aquí. Bueno, El coste de evidencia sensible, o sea, si tú quieres que eso te capte y decir que está infectado, te va a captar siempre. Sí. El problema es si vamos a estar seguros que eso está infectado o no. Por eso te decía, yo en este caso es un early, con lo cual imposible y debería ser al cabo de 6 semanas, o sea, fíjate, faltando 2 meses, sería los leucos mi primera elección, porque es un posquirúrgico inmediato. Para cuándo decir que es late, ¿no? Que sería. Estos son al menos tienen que pasar 12 semanas, al menos. Mínimo, por ahí lo leí una vez. Pero, o sea, en realidad son esos pacientes que llevan, o sea, en realidad la práctica diaria es lo que pone, pues, las revisiones, ¿no? Pero en la práctica diaria, claro, tú te vas a encontrar un paciente que lleva 3 años con aquello puesto. Esos son los que tú puedes elegir entre las dos. Y que si nosotros no lo vemos claro, te vamos a pedir la otra. Está en que muchas veces, digamos, el siguiente problema es este, ¿no? Viene 3 semanas. El último tema que esperaba hace poco Pero ahí es un lío, porque los leucos también leucocitos marcados, se da inflamación también. Es que el problema nuestro es que no te podemos ayudar en esa situación. Digo, es que se me está haciendo súper tarde. Vasculitis. Bueno, ya sabéis, vasculitis. Nosotros, con el PET-TAC, en realidad podemos ver vasculitis de gran vaso, ¿vale? Takayasu y vasculitis, sobre todo, pues esto, de gran vaso. Mediano y pequeño, nada. Un poco. Bueno, aquí están las guías que hablan de todo esto, que como veis son súper nuevas todas. La cosa es, ¿cuál es la indicación? Sería en la sospecha y un poco para ver la extensión y la guía de biopsia cuando la biopsia de temporada ha sido negativa. Y en pacientes que sabíamos que tenía una vasculitis y en el momento de la recaída, pero no en todos los momentos ni en todos los pacientes. La indicación real y la que de alguna manera sustenta por los metaanálisis que hay es como alternativa, porque claro, en principio, pues la biopsia sería lo primero, como alternativa en el diagnóstico de vasculitis de afectación de arterias craneales y luego para ver si hay afectación extratemporal. Y aquí veis, muy rápido, que si no. Y luego en el caso de aquellos pacientes donde sospecháis la recaída, al menos hubo GPCR, alguna cosa que pensemos que el paciente que tenga clínica. Para control, no. Ahora veremos. Entonces, se considera que la vasculitis de gran vaso y la polimialgia es el continuo de la misma enfermedad. Bueno, nosotros tenemos una escala visual para graduarlas, pero en realidad, pues ya sabéis que están asociadas una con la otra porque en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, polimialgia, pues hasta un 20% tienen vasculitis. La PET no está indicada en todas las polimialgias. Si es típica, no hace falta. Pero sí, si es atípica, si se sospecha vasculitis, si queremos descartar neoplasia. Y bueno, estas son las escalas pues, para la vasculitis craneal, que tenemos nosotras de evaluación visual, y un ejemplo para que veáis. Cosas importantes. La evaluación de la respuesta al tratamiento de corticoideo o inmunosupresor, cuidado, porque sí que hay de alguna manera, sí que se puede ver la respuesta, pero hay un 25% de los pacientes en que permanece actividad inflamatoria en el vaso y nosotros pues no vamos a poder diferenciar de si ese paciente, si esto es residual o no, ¿no? Entonces, por eso que hay que ir con cuidado, ¿no? Representa que si tú tienes un estudio basal y le haces un control a los 3 meses, te puede decir si va bien o no, pero tú clínicamente ya lo sabes. En realidad, solamente se reserva para aquellos pacientes donde hay dudas, donde si hay algún síndrome más o alguna otra cosa que se te está escapando. ¿Vale? Sí. Bueno, y aquí un ejemplo de evaluación de respuesta. Más cosas, la sarcoidosis, ya acabó. Pues ya sabéis que es una enfermedad multisistémica. La PET está indicada pues, en la extensión de la enfermedad, pero no queda claro ni cómo ni cuándo.
porque no hay guías específicas de sarcoidosis en esto, cada uno hace un poco tal. La idea es que nos puede ayudar en la biopsia, sobre todo cuando tenemos confirmada la sarcoidosis extracardíaca. La indicación, ya veréis después, es la cardiosarcoidosis, cuando tenemos pues, alteración en la conducción cardíaca, ¿no? La idea es que en un mismo paciente pueden coexistir, bueno, esto es una típica sarcoidosis como la vemos nosotros, con afectación nodal y pulmonar. La cosa es que pueden coexistir en el mismo paciente áreas de actividad metabólica y de fibrosis y a veces pues, es interesante conocerlo pues, para intentar retirar pues, tratamientos en algunos momentos para ver si hay mucha actividad o poca y un poco también para la evaluación de la respuesta a veces les ayuda si quieren retirar tratamiento. Las cosas es que, bueno, lo que os quería decir un poco de la cardiosarcoidosis es que cuando tenemos afectación una biopsia de confirmación, es importante descartar la cardiosarcoidosis porque tiene una supervivencia bastante mala sin tratamiento. Y la idea pues, es que esto es tan importante pues, que en todas estas guías pues, han incorporado el PET en el diagnóstico de cardiosarcoidosis. Y un poco, pues esto, ¿no? Básicamente los momentos son en el diagnóstico y aquí sí nos piden, eso es interesante para valorar el tratamiento y que esto es una enfermedad continua que empieza con una inflamación y luego va una fibrosis y que claro, en función del momento en que nos encontremos podemos encontrar un PET de una manera o de otra, porque claro, si estamos en inflamación pues vamos a ver actividad metabólica, pero si se ha curado, esa inflamación se ha convertido en fibrosis, pues igual no capta y que muchas veces lo que tenemos que hacer, bueno, muchas veces lo que deberíamos hacer siempre es tener un estudio de perfusión miocárdica pues para correlacionar estos momentos, porque podemos tener perfusión y saber un paciente que tiene sarcoidosis y entonces con la perfusión nos ayuda pues para ver en qué momento estamos, ¿no? Y de alguna manera de aquí para allá todas estas situaciones pues serían posibles en cardiosarcoidosis y que en esta situación, cardiosarcoidosis, pues nosotros en los metaanálisis que hay, pues la sensibilidad y especificidad pues es súper buena. Y que también se hace pues para evaluar la respuesta al tratamiento y que suele hacerse entre 4 y 6 meses después de haber empezado y lo mismo, para ir un poco rápido, ¿eh? Y aquí tenemos un caso nuestro de una cardiosarcoidosis con afectación del septo y de un músculo papilar. La veis aquí, que aquí la pusieron con la resonancia. Y así como resumen, y muy importante, pues las indicaciones en infección, pues en válvula protésica y dispositivos, en bacteriemia y embolos sépticos, espondilodiscitis, fiebre de origen desconocido, infección de prótesis vascular, en inflamación, acordados de la vasculitis y la cardiosarcoidosis, pero no siempre en todo el mundo. Y luego, pues que las áreas de investigación que aún no sabemos, pues qué va a pasar con nuestros equipos que son más sensibles que los de antes y quizá los criterios no aplican tanto, que tenemos que saber exactamente el impacto en el manejo que tenemos, que no en todas las áreas está claro y que no está indicado en válvula protésica, en válvula nativa ni en la evaluación de respuesta al antibiótico. Y hay muchas más cosas, lo que pasa es que ya lo decían pues también en esa sesión que os decía, pues que qué pasa con la tuberculosis, qué pasa con las fibritis de base de cráneo, la enfermedad inflamatoria intestinal o la IgG4, que empezamos como muy fuertes y que todo el mundo le hacía pecha a las IgG4 y ya no lo hace nadie, ¿no? Así que bueno, está.